contra Mycobacterium tuberculosis y que inhibe el inicio de la resistencia a isoniazida y streptomicina. La vía de administración de este antimicrobiano es por vía oral. Tiene una particularidad que se administra concomitantemente con alimentos, como puede ser el jugo de naranja o tomate en el caso de los adultos, y para los niños, pues se puede rociar sobre puré de manzana o yogur. Este antimicrobiano tiene una presentación en forma de gránulos y bueno, encontré que esta es una de las razones por las que se tiene que administrar en manera conjunta con alimentos, y los gránulos no se deben de triturar ni se deben de masticar. La semivida de este fármaco es de aproximadamente 1 hora. Su biotransformación ocurre a nivel hepático por acetilación y forma su metabolito inactivo, que es el ácido N-acetilparaaminosalicílico, es decir, que el fármaco pasa de su estado activo a inactivo. Su eliminación es renal y el metabolito puede aumentar en casos de insuficiencia renal. Por esta razón, dentro de las contraindicaciones, pues en pacientes que tienen insuficiencia renal grave, pues no se recomienda su uso, y también en los pacientes que tienen úlcera gastroduodenal. Se debe de tener una precaución en pacientes que tienen insuficiencia hepática y también insuficiencia renal leve moderada. Su toxicidad ha sido probada en animales y pues solamente en embriones de animales, y administrar embarazadas solamente si es muy necesario, pero extremadamente necesario, porque pues el uso de cualquier fármaco en el embarazo pues está contraindicado. Durante la lactancia se debe de interrumpir durante el tratamiento, dado que las sulfanilamidas pueden ser excretadas por la leche materna. Esta no es una sulfa. Ah, no. ¿Cómo es el mecanismo de acción del ácido paraaminosalicílico? También lo van a encontrar como PAS. Sí, bueno, también encontré que puede ser ¿Cuál es el mecanismo de acción, Salomé? Ajá, un antagonista de la dihidropteroato sintasa. O sea, es un antimetabolito del PABA. ¿En dónde? Sí. Ay. En la síntesis de ácido fólico, ¿en qué microorganismo? En Mycobacterium tuberculosis. Exacto, o sea, tiene el mismo mecanismo de las sulfas, solo que actúa como antimetabolito del PABA en el Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Y bueno, dentro de las interacciones farmacológicas que tiene este antimetabolito es que reduce la absorción de vitamina B12 y también de la digoxina. Por esta razón, pues a los pacientes que se les está administrando el ácido paraaminosalicílico, pues también se les debe de administrar dosis de vitamina B12 cada cierto tiempo, y también se tiene que estar monitoreando sus niveles de hemoglobina y una biometría hemática de manera general. También presenta potenciación de reacciones adversas si se administra en conjunto con etionamida, y se disminuye su absorción si se administra concomitantemente con difenilhidramina. ¿Qué es la etionamida y qué es la difenilhidramina? No lo investigué, la verdad. Ok. La difenilhidramina se utiliza para las náuseas, mareos, y la etionamida es un fármaco de segunda elección en el tratamiento de la tuberculosis. Recuerden que si van a dar todos estos fármacos, tienen que saber qué efectos tiene para entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿La digoxina para qué se utiliza? La digoxina tengo por entendido que se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Exacto, ya lo hemos comentado en clase. Sí. También es muy importante que aquí donde dice que se inhibe el inicio de la resistencia, eso lo van a ver en la quimioterapia de la tuberculosis, pero nunca se deben dar menos de 3 fármacos para evitar que los individuos que las micobacterias se hagan resistentes, lo cual es difícil de manera simultánea a 3 fármacos. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. La siguiente, por favor, Salomé.
Sí, bueno, de hecho la quimioterapia contra las micobacterias es justamente lo que dice. Sin embargo, también muestra muchísimo fracaso terapéutico precisamente por la resistencia, porque a veces los médicos no hacen la adecuada combinación o mezcla de estos fármacos y también como son tratamientos bastante largos que no solo implican meses, sino hasta 3 años aproximadamente de Pero puro eso lo vamos a tratamiento. ver en quimioterapia de la tuberculosis. Sí, Ahorita concrétese a la monografía de los fármacos que faltaban. ¿De sí, acuerdo? Porque sí, estamos viendo antimetabolitos. sí, bueno, ya nada más así para Por finalizar. favor. Sí. Luego los pacientes pues no llevan a cabo el tratamiento como debería. Pero eso es para todos. Ujú. Y bueno, también está la Dapsona, que es un antimicrobiano de uso sistémico activo frente a Mycobacterium lepre, Plasmodium y Pneumocystis carini. También se puede utilizar en la profilaxis para infecciones por toxoplasma y leishmania. Y pues qué fabuloso, a primera vista decimos, wow, tenemos antimicrobiano que le da prácticamente a muchas cosas, pero así como actúa, así también es tóxico. La vía de administración puede ser oral, sin embargo, también se utilizan presentaciones en forma tópica indicado para casos de acné. La eliminación es renal, se elimina un 85% de la dosis y bueno, la absorción también es rápida y casi completa cuando se administra por vía oral. La contraindicación hacia este fármaco, pues es la hipersensibilidad. Y aquí es lo que les comentaba, que la toxicidad está demostrada en animales y en ratas macho produce sarcomas, en ratones hembra produce tumores mesenquimales en el vaso y en el peritoneo, y en el caso de las ratas hembra produce carcinoma de tiroides. A pesar de que su toxicidad ha sido demostrada en animales y presenta este tipo de toxicidad, la mutagénesis no la presenta. En la lactancia, pues se debe de interrumpir el tratamiento porque pueden ocurrir reacciones hemolíticas en el lactante. Y este fármaco lo que tiene es que puede tener efectos hematológicos como la reacción, bueno, dentro de sus reacciones adversas, como la pancitopenia, que es la disminución de todas las células sanguíneas, la hemólisis, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los eritrocitos, hepatitis tóxica e ictericia colestásica. Por esta razón, pues en estos pacientes que tienen un tratamiento con Dapsona, pues es necesario estar revisando su biometría hemática de manera continua, estar monitoreando su conteo celular total y también la función hepática. Ok. Gracias. Dejamos de compartir pantalla. Ay. Ya. Encienden las cámaras, por favor. Paulina. Bueno, obviamente a los que puedan, ¿verdad? Paulina, ¿sí puede usted? ¿Yo? Sí, ya la aprendí. Sí, ok, perfecto. Ya sé que Beatriz tiene problemas, entonces voy a tomar la asistencia inicial y después voy tomando a lo largo de las presentaciones. Antes de continuar con la presentación de Ángel, Nelly, ¿qué tipo de sinergismo se presenta entre el sulfametoxazol y el trimethoprim? No, profesora, no recuerdo. Sí, recuerdan que eso es parte de su calificación, ¿verdad? Ok. Lisbeth. Sí, profesora. ¿A dónde actúa el sulfametoxazol? ¿En qué sitio? ¿Qué inhibe? ¿En qué sitio? Dicen que inhibe síntesis de proteínas, es que no recuerdo bien.
Mm, Alejandra Beltrán. Bueno, el sulfametoxazol va a ser un inhibidor de la dihidroperato reductasa, me parece. Y bueno, contestando a la anterior pregunta, el efecto que tiene con el trimetoprim es un efecto de sinergismo de potenciación, o sea, que va pues ayudar a que tenga mayor efecto. ¿Por qué? Porque el trimetoprim es otro inhibidor que va Pero no lo vemos como inhibidores. ¿Qué son el sulfametoxazol? ¿A qué grupo pertenece y cuál es su mecanismo de acción? No es que lean, ya sé que conforme avanzan tienen tiempo de leerlo, ¿no? Pero piensen que los que están engañándose son ustedes. Profesora, Yo habían les pregunto de mencionado tal forma que aunque lo lean, sí, Diego, por favor. que el trimetoprim y eran bacteriostáticos, pero cuando se juntaban con las sulfas, su efecto pasaba de bacteriostático a bactericida. Ok, pero no con las sulfas, con una en particular. Con el sulfametoxiazol. Sulfametoxazol. Pero el sulfametoxazol, ¿a qué grupo de fármacos pertenece? Como su nombre lo indica. Sí, Alejandra, perdón. Sulfanilamidas. A las sulfas. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las sulfas? ¿Bien, Diego? ¿Contesto yo o...? No, digo que contestó usted bien. Si quiere Okay. contestar, adelante, porque no veo a nadie que quiera contestar. ¿Cuál es el mecanismo de acción? A ver, Ulises. A ver, no, ¿cómo se llamó el tema que nos acaba de dar Salomé? Está en el programa. ¿Qué son? Antimetabolitos. 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 ¿Qué es un antimetabolito? Antimicrobiano. No, ¿qué es un antimetabolito? ¿Cuál es la definición de antimetabolito? Porque no todos son antimicrobianos, Estefanía. Yo les dije que vamos a tener antimetabolitos de aminoácidos, de bases púricas, pirimídicas, de vitaminas. Entonces, ¿qué es un antimetabolito? Defíname un antimetabolito. Es decir, fármacos que evitan la división celular. No, ¿qué es un antimetabolito? Era una sustancia que tenía una estructura similar ¿cómo se puede decir? O sea, pues ahí a otra molécula, a ella, la molécula principal. Está la respuesta, ¿no? Tiene una estructura similar a la del metabolito esencial. En este caso, ¿cuál es el metabolito? Al que se parecen las sulfas, porque lo vimos. Al PABA, al Al ácido PABA. paramino Al PABA. ¿Y para qué se utiliza el PABA? Miren, estudien, porque por esas preguntas se pueden dar cuenta que no les conviene ese examen de quimioterapia. Porque las preguntas pueden estar de tal forma, primero, el examen va a ser presencial. Y segundo, de tal forma que aunque pudieran copiar, no lo contestan si no lo entienden. Y yo sé que algunos contestan, algunos estudian, pero la mayoría no está estudiando. No se confíen, ¿sí? Porque aunque tengan su presentación, ya la hayan hecho, ya no la hayan expuesto, tienen que entrar a clase y tienen que seguir estudiando, ¿sí? Porque tienen puntos buenos y puntos no tan buenos y malos, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. ¿Puede compartir pantalla, Ángel? Sí, profesora. Por favor.
Ya se ve mi presentación, Ya ¿no? se ve, sí, ya se ve. Tiene máximo, ¿sí? Porque no tiene, son 3 fármacos nada más. Máximo serían 30 minutos, pero en 20 yo creo que sería suficiente. ¿Cuántas diapositivas son, Ángel? Sí, son pocas diapositivas, son no Sí, más de es que 10, nada creo. más son. Ok, Sí. perfecto. Nada más que... Adelante. Ah, bueno, ¿Qué ok. pasó? No, No, nada más dígame qué que pasó. si apago el micrófono o algo así es porque es que estoy un poco enfermo, entonces voy a toser, Ok, no ¿vale? se preocupe. Ok, adelante. Y bueno, Que vamos se a empezar. mejore. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar sobre los antibióticos que afectan la permeabilidad de la membrana. Y vamos a comenzar. Uy. Ah, bueno, aquí está. Y para empezar, los antibióticos que afectan la permeabilidad de la membrana son de origen peptídico, que tienen propiedades antimicrobianas. Generalmente estos péptidos o polipéptidos pueden estar conformados por 20, 15 o 200 aminoácidos y son producidos por los seres vivos, específicamente en los ribosomas o sintetizados en los laboratorios. El espectro de actividad de estos antimicrobianos es muy amplio, ya que va desde la actividad antiviral, antifúngica y antibacteriana. Estos péptidos van a contener una alta afinidad a las membranas de las bacterias gram negativas, gracias a los lipopolisacáridos que estos van a contener y la membrana de estos organismos. Sin embargo, la superficie polianiónica de las bacterias gram positivas, que contiene ácidos teicoicos y lipoteicoicos, también se verá afectada gracias a esas interacciones. La mayoría de los péptidos antimicrobianos son de carácter catiónico, que tienen una carga positiva a un pH fisiológico debido al gran contenido de arginina y lisina que estos van a tener. Y a su vez, estos aminoácidos tienen residuos con cargas positivas en relación a los otros aminoácidos, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico, que tienen residuos de carga negativa. Y frecuentemente los péptidos antimicrobianos van a adoptar estructuras anfipáticas con extremos hidrofóbicos que se encuentran con otros hidrofílicos, lo que les confiere propiedades para interaccionar con las membranas que se van a tener en las bacterias. Pero estos mecanismos se van a explicar más adelante en los mecanismos de acción que tienen estos antibióticos. Bueno, también ya que estos péptidos no son selectivos, se pueden fijar de forma reversible a las membranas de las células del hígado, del corazón, músculos, cerebro y riñones y otros tejidos, en donde puede causar daño a las células y al cuerpo. Por eso también se les considera con alta toxicidad. Y bueno, hablando de la estructura de estos antibióticos, un grupo importante de estos son los péptidos lineales y se van a encontrar divididos en dos, los péptidos lineales, los cuales son los helicoidales, que van a formar una hélice, y los no helicoidales. Los que les confiere una forma helicoidal a estos péptidos es una unión de puentes de hidrógeno que se va a dar gracias a los grupos carbonilo y a los grupos amino de esas estructuras. Normalmente van a estar contenidas por 40 aminoácidos. También tenemos a los de carácter catiónico y carácter aniónico, que se va a dar gracias a la carga que les presenta los grupos R de la cadena de los aminoácidos. Estructuralmente van a tener abundancia en los aminoácidos de lisina, arginina y histidina. Estos 3 aminoácidos se van a caracterizar por tener un grupo amino en la carga positiva del grupo R. También los péptidos cíclicos son de cadenas polipeptídicas que contienen sus secuencias circulares de enlaces, y esto puede ser a través de conexiones entre los extremos amino y carbonilo de los péptidos que van a formar enlaces peptídicos. Este tipo de conformaciones se presenta mucho en los péptidos antimicrobianos y va a estar esa conformación les permite mucho interaccionar entre ellos. Y bueno, vamos a pasar un poco a los mecanismos. Hay que saber que la interacción inicial de los péptidos antimicrobianos con las bacterias generalmente es producida por las cargas positivas y su atracción electrostática hacia la superficie polianónica de las paredes bacterianas. Después de esa interacción, los péptidos antimicrobianos
van a generar áreas de inestabilidad en la membrana externa, permitiendo la translocación de estos mismos a través de las membranas externas. Una vez localizados en la membrana, estos pueden sufrir modificaciones en su conformación y producir daños en la membrana o daños internamente. Los mecanismos de acción de este tipo de sustancias van a ser variadas y están relacionadas con la interacción molecular péptido-membrana, lo que les conlleva a llamarlos medicamentos sucios, debido a la diversidad de sus mecanismos de acción, su naturaleza anfipática, su naturaleza anfipática y su carga catiónica en comparación con otros antibióticos convencionales o que ya hemos visto. Esto hace que los péptidos antimicrobianos sean difíciles de estudiar y en algunos casos solo se limita a explicar su comportamiento con el que tiene la acción, o sea, como con el jabón, con una acción del jabón. Y bueno, vamos a pasar a describir los mecanismos, son 4. Y bueno, tenemos el mecanismo de barril, que se va a dar por una interacción entre las membranas de los péptidos, los cuales se van a reordenar de manera perpendicular, formando empalizadas dentro de la membrana de las bacterias. Aquí como lo podemos ver en la figura número 5, en la imagen, en el número 5, ese es el reordenamiento de barril, y esto va a dar a un poro similar a un barril, el cual será irregular en el tamaño y la duración del poro, que se va a mantener abierto. Por lo general, lo que genera finalmente una pérdida en el equilibrio osmótico y en el potencial de la membrana. Igual, antes de pasar a las otras, me voy a regresar un poquito a después de describir los mecanismos, me voy a regresar a esta imagen, porque aquí engloba todos los mecanismos, pero se los explico más adelante. También tenemos el mecanismo de forma anular. En este caso, los péptidos se van a unir a la membrana al alcanzar cierta concentración. Estos lípidos van a hacer que los lípidos de la membrana se formen y se doblen y se formen un canal delimitado por la cabeza de los grupos lipídicos asociados a los péptidos, que a diferencia del mecanismo del barril, van a formar un canal más definido entre el péptido y los lípidos de la membrana. También tenemos el mecanismo de alfombra, que en este caso, este mecanismo de los péptidos no se inserta en la Ángel, use membrana. su cursor para señalarle a sus compañeros lo que quiere usted que se considera más relevante. Ok, pero me voy a regresar nada más rápido para describir esta imagen. Después de explicarlo, lo voy a explicar esta imagen. Bueno, en este caso tenemos a la membrana. Esta es la membrana, y lo que van a hacer los polipéptidos es que se van a agrupar, no se van a insertar en la membrana, sino que solo se van a juntar y van a formar como una capa en la superficie de la bacteria. Perdón. Y esto va a formar una especie de alfombra capaz de debilitar la membrana y producir pérdida del citoplasma, ya que las uniones entre los lípidos se van a ver afectadas y se va a salir el citoplasma de la membrana. También tenemos el mecanismo de agregado, que este modelo es similar al de los detergentes del péptido, ya que se va a unir a la membrana y a una concentración, a cierta concentración, esta va a producir un reordenamiento, lo que nos va a formar micelas, que es un complejo péptido-lipídico, lo cual y este complejo se va a liberar a la superficie, provocando la desgranulación de la membrana y del microorganismo. Y ahora sí, descrito estos, tenemos esta imagen que nos engloba todos los mecanismos, que en el número 1 tenemos la interacción con la membrana, y en el número 2 tenemos, células fagocíticas que están esperando entrar a la bacteria o están esperando fagocitar los residuos. En la 3 tenemos el poro de manera anular. En el 4 tenemos el mecanismo del agregado, que es cómo van a funcionar. En el 5 es la formación del poro de barril. Y en el 6, en algunos casos, estos péptidos llegan a interaccionar con el ADN, pero principalmente no es su principal forma de acción. Y si se dan cuenta, en el número 3, que es la forma de anular, hay cierta interacción con ¿dónde está aquí está. En el número 3, los péptidos interaccionan con las cabezas anfipáticas en comparación de la número 5, que es la
que es el mecanismo de barril. Y bueno, vamos a pasar ya a las polixaminas, que son los péptidos con actividad microbiana. Bueno, vamos a pasar. Y bueno, los antibióticos, bueno, a ver, permítanme, es que me pongo un poco nervioso. Bueno, la polixamina B es un antibiótico peptídico cíclico que deriva de la familia de las polixaminas, que cuenta con una estructura de no más de 15 aminoácidos y su principal característica... Hay que señalarlo, o sea, la polimixina B es un agente antimicrobiano anfipático, ¿no? Que va a contener partes lipofílicas y partes hidrofílicas, y es cuando usted señala cada una de ellas, ¿no? Ah, ok. Ok, y bueno, muchas gracias, profesora. Y en su estructura no va a tener más de 15 aminoácidos. Su principal característica es que contiene la fenilalanina, que está aquí, y tiene un peso de 1.750 daltones. Fue descubierta en 1947 y aislada por Bacillus polymyxia, y en 1949 se encontraron sus derivados, que son la polixamina A, la polixamina B, la polixamina C, D y E, y solo la especie que tiene actividad microbiana es la B y la E. Su principal blanco son las bacterias gram negativas, ya que esas presentan una doble capa lipídica y una peptidoglicana muy delgada a comparación de las gram positivas. Por esta razón, las bacterias gram negativas son su principal blanco de estos antibióticos. La polimixina B se va a fijar al fosfolípido de la membrana de las células gram negativas. Esta unión va a destruir la membrana bacteriana mediante los mecanismos ya descritos, aumentando la permeabilidad de la membrana, lo que se traduce a una muerte celular. Y también el fenómeno de apoptosis. Los microorganismos que van a ser afectados. A ver, Ángel, muy preciso y conciso y no leyendo. No estoy leyendo, pero es que mecanismo de acción. Ajá. Dentro de los mecanismos de acción que vimos, ¿a cuál pertenece este? Del agregado, que es el que se genera, el que tiene más relación con el carbono. De acuerdo a su forma de hacer los mecanismos, pero de los 5 que vimos, ¿a cuál pertenece? ¿O a quién se parecería? ¿Cuáles vimos nosotros? A ver, para que recuerde, vimos inhibidores o inductores enzimáticos, era el primero. El segundo es el que acaba de dar Salomé. ¿Cuál fue? De antimetabolitos. Muy bien. Entonces, ¿a cuál pertenece el primero, al de inhibidores? No. ¿A cuál llegó? A fármacos que alteran la permeabilidad de la membrana. Claro, Ángel. Usted lo está dando, o sea, nos desplegó de lo que vimos en general que alteran la permeabilidad de la membrana celular. Usted lo dio un despliegue de 5 mecanismos. Ajá. Pero lo más importante es que este va a alterar la permeabilidad, por lo tanto, el efecto que provoca en los microorganismos, ¿que es bacterioestático o bactericida? Es bactericida. Y muy concreto, sí, por favor, Ángel. Sí, okay, adelante. Sí. Y bueno, hoy en día la polixamina se utiliza rara vez. La polimixina se utiliza rara vez por vía intramuscular o parenteral, debido a su potente nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Y eso se debe, y bueno, si se llega a ocupar, se debe estar monitoreando al paciente constantemente. Además, la vía de administración intramuscular causa mucho dolor. Prácticamente se utiliza por vía oftálmica, por vía oral y por vía tópica. O sea, por vía tópica. Ajá. Porque este antimicrobiano tampoco se absorbe por vía oral. ¿De acuerdo? También si se llega a circulación sistémica, a la circulación sanguínea, es muy despreciable la cantidad que llega por este tipo de vías. Y se debe dar en combinación con otros antibióticos o con antiinflamatorios.
para tratar las infecciones de la piel, los oídos, y en el caso de los oídos, la bacteria gram negativa es la Pseudomonas aeruginosa, que nos va a provocar la conjuntivitis. También la resistencia... ¿Conjuntivitis en los oídos? No, en los ojos, perdón. Ok. Perdón. La resistencia se adquiere típicamente a través de las modificaciones en los lípidos de la membrana extracelular de la bacteria. Estas modificaciones van a producir una superficie con una carga más positiva que carece de la afinidad por las... ¿No trae otras diapositivas? No. Ah, ok. Vamos a ver esta. Y bueno, ¿Va a ser a capela? Ajá. Okay. Sí, me la aprendí. Ok, perfecto. No, en el caso de la colistina, viene siendo la polimixina E. La polimixina E. Y bueno, la colistina también es llamada la polimixina E y es un antibiótico polipeptídico bactericida que se une a los lipopolisacáridos y fosfolípidos de la membrana extracelular. Estructuralmente es similar a la polimixina B, igual no tiene más de 15 aminoácidos, es cíclico, pero en este caso va a contar de este lado, cuenta con un aminoácido de leucina, lo cual le va a como potenciar su efecto a comparación de la polimixina B. La colistina fue un antibiótico muy utilizado en los años 70 y 80 por su gran capacidad bactericida y el bajo grado de resistencia que presentó ante los microorganismos multiresistentes. Actualmente solo se ocupa como último recurso ante infecciones respiratorias graves, cuando los antibióticos convencionales no surten efecto y se deben administrar en combinaciones con los antibióticos para evitar la resistencia de estos microorganismos, porque se ha habido casos de que si se administra solo la polixamina, tiene efecto, pero polimixina o colistina. Colistina llega a tener efectos de resistencia a esa bacteria y solo se administra la pura polimixina solita. Este tipo de la asa colistina se va a administrar por vía inhalatoria, por vía endovenosa, y primero se tiene que evaluar la función renal de los pacientes y estarse monitoreando los niveles plasmáticos, para evitar la nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Según algunos analistas o investigadores, es el antibiótico más potente que se tiene y solo se tiene que usar como último recurso en caso de que los otros fallen, debido a su alta toxicidad. También tenemos la tirotricina, y la tirotricina es un antibiótico preparado a partir del Bacillus vibres, que fue aislado en 1939 y por el bacteriólogo René Dubus, y fue el primero antibiótico utilizado para tratar los trastornos o infecciones externas, específicamente es un antiséptico bucofaríngeo, se le conoce, y es considerado un péptido cíclico de igual no más de 15 aminoácidos, está indicado para tratar infecciones leves en la garganta, que causan dolor y no son tan severas, que llegan a causar fiebre. Normalmente lo podemos encontrar en presentaciones de pastillas masticables, como caramelos y jarabes, y de manera tópica se ocupan en ungüentos con la benzocaína. Y algunas personas piensan que este es el responsable de la resistencia bacteriana hacia los antibióticos peptídicos, como la polimixina, ya que la tirotricina no genera fuertes interacciones con las membranas de las bacterias. Y no tiene alta toxicidad, no se considera con alta toxicidad. Y ya eso sería todo de mi parte, profesora. Ok. Gracias, dejamos de compartir pantalla. Por favor, Tamara, encienda su cámara, Alejandro. Y 2 aplausos, por favor, uno para Salomé y otro para Ángel. Se me olvidó con Salomé, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Preguntas para Ángel? Yo sí tenía una. ¿Dijiste que era mecanismo irreversible o reversible? Mecanismo reversible. Ah, gracias. ¿Y usted qué piensa, Jesús?
No, bueno, es que cuando lo escuché yo No, irreversible. es porque haya preguntado. Digo, ¿usted qué piensa de antibióticos que alteran la permeabilidad de la membrana celular? ¿Qué características tienen, químicamente hablando? ¿Cómo están conformados? Ay, perdón, profe, creo que no la escuché porque se trabó, pero según yo... ¿Yo me estoy trabando yo? Pregunto, Diego. Sí, creo que... un poquito, profesora. Creo que, Bueno, me poquito, avisan profe. para que me conecte directo, porque yo el único que vi que se quedó petrificado fue Jesús. Pero si soy yo, y avisan, voy a apagar primero mi cámara. A ver, Jesús. Recuerden que estas preguntas son para mejorar calificación. ¿Usted cómo considera que sea el efecto reversible o irreversible? ¿Cómo está actuando estos antibióticos? Yo diría mejor que es irreversible porque daña completamente la permeabilidad de membrana. Y si daña la permeabilidad, ¿qué efecto vamos a tener? ¿Bacteriostático o bactericida? Bactericida. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, si ya no está la función de la membrana, difícilmente se va a revertir el efecto. ¿De acuerdo? Sobre todo con las polimixinas. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Ángel, Sí. ¿algo que quiera perdón, Salomé, adelante. Sí, ¿tienes géneros o especies microbianos sobre los que actúan más? Bueno, dijiste que sobre gram negativas, pero ¿sobre qué especies más en específico? Sí menciono algunas especies, sobre todo para efecto tópico, de las polimixinas, cuando se daba en colirios y eso. Pero adelante, Ángel, conteste. Algunos de estos, sí, son casi todos los gram negativos, la Klebsiella pneumoniae, Estafilococcus es gram positivo, compañero. Pero no, espérame, No lo dejó ni terminar, Salomé, y están en desventaja, ¿eh? Claro que tendrían que tener por lo menos unos 2 ejemplos. A ver, uno de ellos son la Escherichia coli, la Haemophilus influenzae, Enterobacter aurogenes y Pseudomonas aeruginosa. Y la Pseudomonas aeruginosa es la de la conjuntivitis. Eso es lo que había mencionado y hay que tener cuidado porque esa también es la que más, donde quiera en cualquier hospital encontramos ya cepas resistentes de esta especie de bacteria. ¿Ok? Bueno, gracias. ¿alguna otra? Muy bien, adelante, por favor. Monse. Sí, profesora, un segundo, voy a compartir. Igual para el tema, Monse, máximo unos 20 minutos, porque solo son 3 fármacos. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Pero importantes y de mecanismos de acción diferentes. Sí, ya se ve. Aquí. Sí, bueno. Buenos días, mi nombre es Montserrat Juan Chávez y voy a explicar el tema de antimicrobianos del tracto urinario, nitrofuranos, metenamina y ciprofloxacina. Bueno, una pequeña definición de lo que es una infección urinaria y bueno, pues consiste en la colonización y multiplicación de microorganismos que habitualmente son bacterias en el aparato urinario. Se pueden clasificar en altas, que van a afectar la uretra, la próstata y la vejiga, y en infecciones urinarias altas que afectan los riñones y los uréteres. O también pueden ser clasificadas como no complicadas e infecciones complicadas. Bueno, y ahora sí, comenzando con los fármacos. Primero tenemos al grupo de los nitrofuranos. Y bueno, estos son fármacos sintetizados, no son fármacos sintéticos que son derivados del furano. Y bueno, en la pantalla tenemos la estructura de la furantoína, la cual es una de los fármacos más representativos de este grupo. Y bueno, de color morado tenemos encerrado al anillo de furano. Y en la posición 5 de este anillo se encuentra el grupo nitro. Y bueno, este va a ser el responsable de la actividad antimicrobiana.
Y bueno, ¿cómo es que va a actuar? En las bacterias se encuentran enzimas denominadas nitrato-reductasas, las cuales una vez que se encuentre dentro el fármaco, van a producir metabolitos oxidantes, los cuales van a causar múltiples daños a la célula. Dentro de estos daños pueden incluirse la inhibición de la biosíntesis de DNA, RNA y proteínas. Y bueno, la nitrofurantoína es un fármaco de espectro de acción, que su espectro de acción es corto, es bacteriostático, sin embargo, a altas concentraciones puede ser bactericida. Actúa contra bacterias gram positivas y gram negativas. Dentro de estos organismos se encuentra que va a inhibir a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Citrobacter, Corynebacterium, Salmonella, Shigella y Neisseria. Pero también hay organismos que son resistentes a como pueden ser especies de Pseudomonas, Serratia, Proteus, Klebsiella y Morganella. Bueno, ahora vamos a conocer un poco de su farmacocinética. Y bueno, pues este fármaco se administra de forma oral, va a tener una gran absorción en el tracto gastrointestinal y en la presencia de alimento va a aumentar su biodisponibilidad. Se va a distribuir en todos los tejidos periféricos, en la sangre, y también va a atravesar barrera hematocefálica y placentaria. Se va a metabolizar en el hígado, sin embargo, es una porción muy baja, ya que la mayoría va a pasar a la orina sin sufrir ningún cambio. Y va a ser excretada por vía renal y también va a haber una pequeña secreción en la leche materna. Dentro de las reacciones adversas... ¿Será importante que se elimine por vía renal? Sí, porque ¿Por qué? Sí, porque principalmente ahí va a ser su efecto. Exactamente, entonces todos estos tienen que ser eliminados por vía renal. Ok, adelante. Sí, bueno, de reacciones adversas provocan diarrea, fiebre, también reacciones pulmonares que pueden ser crónicas o agudas, también causan mareos, somnolencia y vómito. Y en contraindicaciones tenemos que no se debe administrar en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque puede causar anemia hemolítica. Tampoco es recomendable en pacientes con insuficiencia renal aguda o grave y también no se administra durante el embarazo. Durante el primer trimestre no hay como reacciones adversas, sin embargo, en las últimas semanas de la 38 a la 42 sí, porque puede afectar el sistema enzimático del neonato provocando anemia hemolítica. Y por esta razón es que tampoco se administra durante la lactancia, porque pues como vimos también se secreta una pequeña porción en la leche materna. Bueno, ahora pasando a otro de los fármacos que es la metanamina. Este es un fármaco con espectro de acción amplio, es bacteriostático y actúa contra bacterias gram positivas y gram negativas. Como tal, la estructura de la metanamina es la que tenemos aquí a la izquierda. Sin embargo, de manera comercial, y es como se administra, se da en forma de hipurato de metanamina o como mandelato de metanamina. Y ¿Por qué, Monse? Bueno, esto se realiza porque esto va a favorecer la siguiente reacción, que es esta. Va a favorecer que la metanamina se transforme la metanamina estando en un pH ácido inferior a 6, encontrándose en la orina, va a producir formaldehído. Por lo tanto, pues, el administrarse en forma de hipurato y mandelato va a favorecer que la reacción se desplace hacia la derecha, provocando pues más formación del formaldehído. ¿Y para qué quieren el formaldehído? Porque en este caso el formaldehído es el que va a actuar sobre las bacterias, puesto que va a desnaturalizar proteínas y ácidos nucleicos. Una de las ventajas de esto es que las bacterias no son resistentes al formaldehído, por lo tanto es de espectro amplio. Sin embargo, sí puede haber bacterias que alcalinicen la orina, como las del género Proteus. Sin embargo, en estos casos se puede administrar alguna sustancia que acidifique la orina, como puede ser el ácido acetoxihidroxámico. Un segundo, ni el nombre por aquí. No, aquí el ácido mandélico y hipúrico también son para acidificar. Sí. Por eso se tienen que dar con ellos, ¿no? Sí.
Bueno, también había leído que, o sea, no son resistentes las bacterias a este formaldehído, pero pues sí algunas que alcalinizan la orina y pues al alcalinizar Entonces, la que si orina, alcalinizan la orina, ya no se libera inhiben esto. formaldehído, ya no hay efecto. ¿Ok? Ujú. Sí. Adelante. Bueno, entonces algo importante es que pues el pH debe estar por debajo de 6 para que se pueda llevar a cabo esa reacción y pues se lleve a cabo el efecto. ¿Cuál es el pH máximo que se tiene de ambos extremos? Ácido y Es menos de, ácido en la orina. era de 4.7, 4.6, 4.7 y de 8.4. Es de 4 a 8. Nosotros lo usamos de 4.4 a 8.4 para los ejercicios. Aquí. ¿Ok? Sí. Adelante. Y lo vieron en la práctica, ¿no? Sí. Adelante. Y bueno, sobre su farmacocinética, se administra de forma oral, tiene una absorción rápida, sin embargo, del 10 al 30% se degrada en el estómago debido al pH ácido. A ver, entonces, ¿qué se hace, Monse? ¿En el estómago? ¿Cómo sería? Es como que le falta un acento, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo, qué se hace? Porque si estamos hablando que a pH ácido libera el formaldehído, que es el que va a tener la actividad. Entonces, ¿qué se tendría que hacer si se da por vía oral? Bueno, leí, no investigué muy bien, pero que se administra, tiene que tener una cubierta en nuestra tableta. Una cubierta de capa entérica para que no se degrade en el estómago. Hasta que llegue al duodeno. ¿Ok? Adelante. Sí. Se distribuye en órganos y líquidos corporales, sin embargo, pues no causa ningún efecto terapéutico, solo hasta llegar a la orina. Pues se va a hidrolizar en la orina con un pH menor a 6 y pues se va a excretar por vía renal. Algunas reacciones adversas que causa son la diarrea, náuseas, vómito, dolor, también causa dolor al orinar en algunas ocasiones. Como contraindicaciones, no se administra en pacientes con insuficiencia renal o hepática y también se evita en pacientes con tratamiento con sulfanamidas, ya que las sulfanamidas y el formaldehído pueden formar precipitados insolubles. Y bueno, ahora continuando con el último fármaco, que es la ciprofloxacina. Esta es una fluoroquinolona de segunda generación. Y bueno, como anillo base tiene a la quinolona. Aquí en la imagen podemos observar diferentes posiciones, sus sustituyentes y qué función cumplen. En este caso, como es una fluoroquinolona, pues tiene un átomo de flúor, pero la tiene en la posición 6, en la cual va a favorecer la potenciación de este antimicrobiano y también va a favorecer la unión del fármaco con su sitio de acción. En la posición 1, el sustituyente va a tener actividad con la DNA-girasa, que en un momento explicaré. Asimismo, el sustituyente en la posición 2, en la posición 3 y 4, estos sustituyentes se van a unir a las topoisomerasas. En la posición 5 va a tener una actividad contra bacterias gram negativas. En la posición 7 tiene que ver con el espectro de acción y en la posición 8 en la actividad contra anaerobios. Y bueno, entonces, ¿cómo va a actuar? Una vez que la ciprofloxacina se encuentra en su sitio de acción, las bacterias contienen enzimas que son la DNA topoisomerasa 2, que también es conocida como DNA girasa, y la DNA topoisomerasa 4. Estas son las encargadas de desenrollar el DNA. Entonces, lo que va a hacer la quinolona, una vez que se forma el complejo topoisomerasa ADN, pues se van a unir a uno de los extremos 5' para posteriormente desenrollarla. En este caso, aquí es donde se va a unir nuestro fármaco, que es la ciprofloxacina. Entonces va a formar un nuevo complejo, que es el ADN topoisomerasa quinolona. Esto va a producir la inhibición de la síntesis del ADN, también del RNA, y también va a inhibir el crecimiento celular, y esto a su vez va a provocar pues la muerte celular. Y bueno, este es un fármaco que tiene un espectro de acción amplio, es bacteriostático, actúa contra bacterias gram positivas y gram negativas,
Inhibe a organismos como Enterobacteriaceae, Haemophilus, Pseudomonas, Clamidia, Mycoplasma y Mycobacterium. Sin embargo, también hay organismos resistentes como pueden ser Serratia marcenses y Staphylococcus. Y ahora algo sobre su farmacocinética es que pues, se administra por vía oral y también por vía intravenosa. Se absorbe rápidamente y sin embargo la presencia de alimento va a disminuir su biodisponibilidad. Se va a distribuir en diversos tejidos como riñones, pulmones, hígado, huesos y músculos y va a atravesar la barrera hematoencefálica pero solamente en casos de inflamación de meninges. Una parte se va a metabolizar en el hígado, sin embargo, estos metabolitos no tienen el efecto antimicrobiano que tiene el metabolito esencial. Se puede excretar por dos vías. La principal es la vía renal con un 50% de la dosis y por vía hepática de un 20 al 40% en las heces. Dentro de las reacciones adversas tenemos que causa diarrea, náuseas, cefalea y mareos y también fiebre. Y en contraindicaciones no se administra durante el embarazo y la lactancia, ya que también se puede secretar pequeñas cantidades en la leche materna. Y tampoco se administra en pacientes con antecedentes de artropatías, ya que las quinolonas se caracterizan por, uno de sus efectos es que causan dolores tendinosos, por lo que el paciente una vez que detecta estos dolores en sus articulaciones, es importante retirar el tratamiento. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Bueno, yo tengo algunas otras observaciones y preguntas, Monse. Sí. ¿Por qué es importante el tratamiento de las infecciones de vías urinarias? Bueno, porque pues, de una infección leve, como podemos ver aquí. Dejamos de compartir. Bueno, si quiere, dejamos de compartir pantalla. Ok, sí. Yeah. Bueno, porque pues las infecciones urinarias se pueden llevar por diversas razones, por la higiene, por entrar a baños pues, públicos, y unas infecciones leves se pueden convertir en infecciones más graves, como por ejemplo afectan a los riñones, y en eso este sería caso, lo más grave, ¿no? Ajá, que no porque se trate la infección y suba y llegue hasta el riñón. Bien. Sí. Inicialmente, si leyó algo de historia de las quinolonas, la que se utilizaba era el ácido nalidíxico. Es la primer quinolona que se utilizó. Pero ¿qué pasaba con este ácido nalidíxico? Porque ya no se utiliza. Profesora, no recuerdo. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿quiénes son más propensos o quiénes somos más propensos a infecciones de vías urinarias? Las mujeres, porque... Claro, las mujeres, pero sí. ¿En qué etapas de su vida? Eso es muy importante porque... Sí. ¿Profesora? Sí, adelante. Y yo sepa, bueno, para ayudar a mi compañera, sí, igual es en los niños, es en las niñas, pero bueno, es en las mujeres, pero es en la edad de niños, de la niñez. O sea, en las niñas. Aprender a limpiarse. Bueno, puede ser por eso, pero también puede ser por aspectos hormonales, porque estas hormonas modifican el pH. Entonces son en las niñas, que todavía no hay dimorfismo sexual, pueden ser en las mujeres embarazadas, porque el pH cambia, y durante la menopausia. Entonces es muy importante, no quiere decir que los hombres estén exentos, ¿no? Pero es muy importante estar al pendiente y ser tratados. La quinolona, había preparaciones hasta para niñas, había suspensión, pero resulta que durante el embarazo, al final de la gestación, podía provocar hidrocefalia. Entonces, por eso se dejó de utilizar esta primer quinolona, que era el ácido nalidíxico. Claro, le estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Que se utilizaba en suspensión y había en todas las preparaciones. Entonces, esto es muy importante. Y ya con esto contesto las dos preguntas. Bueno, me ayudó Ángel y se contestan las dos preguntas de en qué etapa de la vida hay mayor
sensibilidad de infecciones de vías urinarias, porque ya no se utiliza el ácido anhidríxico, ¿de acuerdo? Bien, puede encender, gracias a usted, un aplauso para Monse. Y pueden encender sus cámaras, porque voy a volver a tomar, ya sé que Beatriz no puede, pero las demás sí, por favor, para tomar otra captura de pantalla. ¿Me permiten unos segundos? Bueno, José Pamela, también tiene problema con su cámara. No, profesora, estoy conectada en 2 dispositivos. Es que, bueno, ahorita me toca exponer, pero Bueno, no sé qué son le pasó al 27, micrófono de mi dije, computadora. no la veo, Pamela, pero bueno, le creo, entonces voy a sacar la segunda. Es que ya vi que habían aumentado el número, pero pues no tanto. Muy bien, adelante, pueden compartir pantalla. Gracias. Ya se ve. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros vamos a exponer sobre la quimioterapia de la tuberculosis. Bueno, López Flores Pamela y Ramos López Fátima Montserrat. Bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre qué es la tuberculosis. Y la tuberculosis es una infección persistente causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que también es conocida como bacteria de Koch, ya que fue el que la identificó el agente causal de la tuberculosis. Y esta infección afecta principalmente los pulmones, pero también puede afectar diversos órganos. Les vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de la tuberculosis. Y en 1700 se le conocía como la plaga blanca debido a que causaba palidez en los pacientes que la presentaban, pero pues en realidad no sabían qué era lo que tenían. En los años de 1800 se le llamaba consunción debido a que Hipócrates lo mencionaba así en el libro sobre el tratado de enfermedades y mencionaba que esta era una enfermedad letal. En el año de 1834, Johann Schönlein inventó la palabra tuberculosis, pero fue hasta 1882 cuando el doctor bacteriólogo Robert Koch anunció el descubrimiento de la Mycobacterium tuberculosis y a este lo denominó como un bacilo tuberculoso. Durante el siglo XX, aproximadamente por el año de 1921, Albert Calmet y Camille Guerin comenzaron investigaciones en la que estaban haciendo la elaboración de la vacuna antituberculosa. Y en 1944, el microbiólogo Selman Waksman y sus colaboradores anunciaron el descubrimiento del primer antibiótico frente a la tuberculosis, que fue la streptomicina, y fue hasta 8 años después que llegó la isoniazida. La siguiente, por favor. Ahora sabemos un poco acerca de qué es la tuberculosis, pero bueno, existen 2 tipos de tuberculosis, puede ser pulmonar o extrapulmonar. Y bueno, la primera de ellas es la más común y afecta aproximadamente al 80-85% de las personas que padecen tuberculosis. Y bueno, para que una persona se contagie de tuberculosis pulmonar, es necesario que pues tenga contacto con la bacteria por vía respiratoria. Y bueno,
Esto pues va a depender mucho del mecanismo que sigue el organismo. Un poquito más adelante vamos a ver esto, pero pues hay casos donde pues no necesariamente se desarrolla la enfermedad. Esto pues les digo, tiene que ver con la forma en que pues nuestro organismo va pues a reaccionar. Y bueno, como consecuencia de la tuberculosis pulmonar podemos tener principalmente una inflamación en la laringe, y esto pues ya en casos más avanzados puede afectar también las cuerdas vocales. Y bueno, también obviamente pues va a afectar los pulmones, se van a presentar lesiones pulmonares y parénquima pulmonar. El otro tipo de tuberculosis es la tuberculosis extrapulmonar, y esta tuberculosis es un poquito menos común, afecta aproximadamente al 15% de las personas, y la mayoría de estas personas son, pues sí, tienen algún de inmunosupresión, como por ejemplo el VIH. Pero bueno, pues hay otras situaciones que igual pueden afectar, por ejemplo, cuando estamos siendo tratados con corticoides, personas que tienen malnutrición o problemas con el alcohol, en dado caso, pues cirrosis. Entonces, bueno, estas personas son las que tienen pues mayor probabilidad de desarrollar una tuberculosis extrapulmonar. Y decimos que es extrapulmonar porque pues no se va a basar en afectar pues al pulmón, sino que pues va a afectar otros órganos. Puede afectar pues principalmente la pleura, los ganglios linfáticos, el sistema nervioso central, huesos, articulaciones, el tracto el genitourinario, perdón, genitourinario, las meninges, y pues también en algunos casos afecta el pericardio. Pero pues les digo, esto es para personas que están inmunosuprimidas. Y bueno, igual anteriormente les había mencionado que no en todos los casos pues el cuerpo reacciona de la misma manera. Y bueno, en cuanto a las fases de la tuberculosis, tenemos primero la fase latente. En esta fase es cuando pues nosotros somos, nada más fuimos como que contagiados, pero nuestro cuerpo no desarrolla como tal enfermedad. En esta etapa pues no hay una sintomatología y tampoco somos capaces de infectar a otras personas. Esto se debe a que las micobacterias se encuentran encapsuladas en gránulos, y bueno, estos gránulos están conformados por macrófagos, linfocitos T y neutrófilos. Bueno, esta cápsula está recubierta por células epiteliales, y bueno, la finalidad de esto es que se liberen sustancias como el factor de necrosis tumoral, y bueno, una vez que esto se libera, pues se comienzan a atacar las micobacterias que se encuentran en el interior. Pero pues no es algo que siempre funcione. Esto va a depender mucho de cómo se encuentra nuestro sistema inmunológico. Si se encuentra en un buen estado, pues ya logra acabar con las micobacterias y no se desarrolla la enfermedad como tal. Pero en otros casos sí se desarrolla y pasamos a la tuberculosis primaria. Bueno, durante la fase de la tuberculosis primaria, como ya les comentó mi compañera, primero se debe de dar pues el contagio, que sería la inhalación de la partícula, y estas partículas, como son de tamaños muy pequeños, se depositan principalmente en los pulmones o en los espacios aéreos subpleurales. En este caso, cuando ya está en esta fase es porque la respuesta inmune no fue capaz de contener la infección, o sea que los macrófagos y los linfocitos T liberan interferón gamma, pero ese no es capaz de, pues de contener la infección y de acabar con la bacteria, y es por eso que esta bacteria se puede diseminar, por lo que la región de los vasos linfáticos o por la región del
hematógena. Cuando se da esta diseminación hematógena, es que se da en la sangre, o sea, que va a viajar a través de toda, pues va a viajar a través de la sangre para llegar a todos los órganos del cuerpo y ahí se va a alojar para comenzar a proliferar. Una vez que sucede esto, se da la tuberculosis secundaria o la fase secundaria, que aquí es donde se da la reactivación de la proliferación de las micobacterias en el sitio donde quedó, por así decirlo, alojada durante la fase primaria. Y bueno, esto es debido a, como les comentó mi compañera, a la inmunosupresión que tenga pues la persona que esté infectada, y esta micobacteria que ya había sido contenida, pues como su sistema se encuentra inmunosuprimido, las defensas están bajas y esto provoca que el granuloma que se había formado se rompa y se libere la micobacteria y así pues se disemina por todo el cuerpo. Entonces, pues en esta fase es cuando ya comienza a proliferar y puede ser una reactivación o también puede ser una reinfección, que hayas estado en contacto de nuevo con la bacteria y te hayas vuelto a reinfectar. Y bueno, como ya les había comentado mi compañera, la reactivación es más probable que se dé en personas que tengan su sistema inmunosuprimido, como lo son las personas con VIH, y pues como sus defensas están muy bajas, es más probable que se dé la reactivación de las micobacterias y pues se dé bien la infección. Bueno, y para que nosotros nos contagiemos de tuberculosis, pues es importante que, bueno, para evitarlo necesitamos saber cómo se transmite. Y bueno, esta enfermedad es pues altamente contagiosa y se contagia por vía aérea. Si nosotros estamos en pues un contacto cercano con una persona contagiada y pues esta persona pues evidentemente pues habla o incluso llega a toser o estornudar, va a estar liberando pequeñas pues partículas en su saliva y pues estas partículas pues van a estar infectadas. Entonces pues al momento que nosotros inhalamos pues estas bacterias viajan directamente a nuestra vía respiratoria y pues es de esta manera que nos contagiamos. Entonces, pues sí es importante evitar pues contacto con personas que están infectadas. Y bueno, una manera en la que podemos prevenir esto es pues principalmente con la vacuna BCG, que es la de Bacillus Calmette-Guerin. Y bueno, esta es una vacuna que se le aplica a los bebés recién nacidos dentro de las primeras 72 horas de su nacimiento. Y pues la importancia de esta vacuna pues radica en que pues los bebés tienen su sistema inmunológico inmaduro y pues son más propensos a que si llegan a tener contacto pues se contagien. Y bueno, otra medida de prevención es la terapia preventiva con isoniazida. Y esta terapia se va a aplicar cuando nosotros sabemos que hemos tenido contacto con una persona, pues sí, contagiada y que es capaz de contagiar. Y bueno, esta terapia generalmente dura alrededor de 6 meses, pero en aquellas personas que están inmunosuprimidas, la terapia se puede alargar hasta por 1 año. Esto pues sí se hace con la finalidad de que no se desarrolle la enfermedad y pues nada más nos mantengamos en la etapa latente.
Y bueno, si nosotros sabemos que hemos tenido contacto con una persona que está pues enferma, pues una manera en la que podemos darnos cuenta que pues sí, probablemente se desarrolló la enfermedad en nosotros es por la presencia de tos y esputo, que es pues sí, como las flemas. Y en ocasiones esto se puede presentar acompañado de sangre. También se puede presentar dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Hay personas que son asintomáticas, pero generalmente esto es porque todavía se encuentran en la etapa de latencia. Y bueno, pues sí, la gravedad con que presentemos estos síntomas va a estar un poco más relacionada con qué tan resistente es nuestro sistema inmunológico pues en el momento. Y bueno, también tenemos que la tuberculosis extrapulmonar va a presentar un poco de variaciones en cuanto a la sintomatología, dependiendo de los órganos que se vean afectados en cada caso. Para el diagnóstico de la tuberculosis se debe realizar pues primero un chequeo médico y se solicita una radiografía de tórax en la cual se puede ver, se da el hallazgo de un infiltrado multinodular, le llaman, que es característico de la tuberculosis activa o de la reactivación de las micobacterias. Y bueno, esto se da, como ya les habíamos dicho, en la fase secundaria y en la radiografía se van a observar como manchas blancas. También se realiza un análisis en sangre en el que se detecta el bacilo tuberculoso y esta prueba es conocida como IGRA. En esta se evalúa la liberación del interferón gamma por los linfocitos expuestos de manera in vitro al antígeno del bacilo tuberculoso. Y en la prueba cutánea de tuberculina o prueba de Mantoux, la prueba da positivo para infección cuando está de forma latente y de forma activa. Lo que se hace en esta prueba es que se inyecta un derivado proteico purificado en el antebrazo. Este derivado proteico contiene antígenos del bacilo de Koch y si da positivo, pues va a aparecer como no sé si se alcanza bien en la imagen, se hace una reacción en el lugar de la inoculación después de 2 o 3 días y si la medida es entre 5 a 10 milímetros, siendo 5 milímetros el que da positivo para infección activa. Entonces, cuando sale así, pues es porque sí estuvo en contacto, sí está en contacto con el bacilo. Y si es mayor a 15 milímetros, pues no es que tengas la infección. Y bueno, esta prueba no tiene interferencias por tener la vacuna que ya les había comentado mi compañera. Bueno, entonces, rápidamente les hablaré del bacilo de Koch. Y bueno, la Mycobacterium tuberculosis es un bacilo corto, gram positivo y es alcohol resistente. Es aerobio estricto y no es formador de esporas. Como característica de esta especie, Mycobacterium, es que tienen una pared muy gruesa, más gruesa que otras bacterias, y es hidrofílica, es cerosa y es muy rica en ácidos micólicos. Eso, también ya había hablado un poquito de eso la compañera Salomé. Y bueno, en la imagen en la que está la estructura de la pared, se puede observar los componentes que están en mayor proporción en la pared celular y su distribución. Y cómo estas están cubiertas por los ácidos micólicos, también el arabinogalactano y peptidoglicanos.
Y debido a estas características es lo que lo hacen alcohol resistente en una tinción de Ziehl-Neelsen, ya que resiste la decoloración debido a los ácidos micólicos y a que es hidrofóbica. Bueno, vamos a recordar un poco De que iniciar, antes de continuar con la quimioterapia, que es lo que interesa, Salomé, ¿quiere añadir algo más acerca del bacilo? No, de hecho, veo que está todo bien. Ok, bien. Adelante. Gracias, Salomé. Adelante, Fátima y Pamela. Bueno, ahora sí, vamos a recordar un poco qué es la quimioterapia. Y bueno, como hemos visto anteriormente, pues la quimioterapia... No vamos a recordar nada, nos vamos directamente a bueno, nomás iba a leer este cachito. Bueno, entonces no vamos a recordar casi nada. Bueno, que se refiere al tratamiento para, pues, eliminar o reducir una afección. Y bueno, esto se va a hacer mediante el empleo de sustancias químicas. Bueno, para el caso de la tuberculosis, primero vamos a hablar acerca de los fármacos de primera elección. Y bueno, en el caso de esta enfermedad vamos a ocupar 4 fármacos principalmente. Estos son bactericidas. Me gustaría antes de eso que comentaran ustedes que vamos a tener fármacos de primera línea o primera elección y de segunda línea o segunda elección por la toxicidad. Y que, como habían comentado ya previamente, este bacilo fácilmente se hace resistente a la quimioterapia. Por tal razón, nunca se deben dar menos de 3 fármacos de manera simultánea. Incluso en la parte de primera elección se utilizan 4. Entonces, adelante, lo que ustedes vayan a comentar. Pues sí, justamente como acaba de mencionar la profesora, principalmente son 3 y estos deben ser bactericidas, pero hay ocasiones y pues sí es más recomendable que se aplique un cuarto fármaco, el cual es bacteriostático. Puede ser. Bueno, sí, de hecho, ese fármaco tiene pues ambas propiedades, es bactericida y bacteriostático, pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más específico. Y bueno, sí, también hay fármacos de segunda elección, pero pues vamos a empezar con estos de primera elección. Recuerden que cuando esté un fármaco que ya vimos, les voy a pedir que detengan y se regresen al anterior para que yo pueda preguntar. Por eso es que quiero un poco de tiempo para que terminemos en tiempo y forma con el tema el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, el primer fármaco que tenemos de primera elección es la isoniazida, que como les mencioné puede ser aplicado desde la terapia pues preventiva y su mecanismo de acción pues se basa en la inhibición de las enzimas que son necesarias para la síntesis del ácido micólico. Esto se va a hacer a través de la inhibición de la monoaminoxidasa del plasma y va a actuar sobre la diaminoxidasa bacteriana, que va a interferir con el metabolismo de la tiramina y de la histamina. Este es un fármaco que se va a administrar a través de la vía oral, que es la más común, pero hay algunos casos donde también la podemos administrar por la vía intramuscular. En este caso siempre es por vía oral. Ok, gracias. Porque además gracias, si profesora. tiene alguna otra que sea por vía parenteral, sería complicado, ¿no? Este es por vía oral. ¿Ok? Mire, y son tabletas, ustedes los traen ahí. Adelante. Bueno, este fármaco es principalmente bactericida, pero dependiendo sobre todo de las dosis, también puede tener un efecto bacteriostático. Sería al revés, ¿no? Es bacteriostático, pero sí, con la dosis mayor puede ser bactericida, aunque por lo general lo consideran bacteriostático, ¿eh? Pero bueno, adelante. Ok, y bueno, pasando a la farmacocinética de este fármaco,
Bueno, pues se va a absorber rápidamente y va a alcanzar sus niveles máximos dentro de la primera y la segunda hora de que fue administrado. Va a tener una buena distribución en todos los órganos y bueno, también se va a metabolizar por la acetilación en el hígado. Tiene una semivida de eliminación de entre 1 y 4 horas. Y bueno, aproximadamente el 75% de nuestro fármaco va a ser excretado a través de la orina en forma de la isoniazida. Puede ser sin alterar o pues en forma de los metabolitos. En cuanto a la toxicidad, bueno, podemos encontrar desde el vómito y que son como que los efectos más leves, pero pues pasando a efectos tóxicos más graves, tenemos que va a haber una elevación de las enzimas hepáticas que pues puede generar hepatitis, neuropatías o efectos en el sistema nervioso central. Y bueno, sí, justamente como comentaba la profesora hace rato, este es un fármaco que puede generar pues resistencia. Bueno, el etambutol también es un fármaco de primera elección y su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la síntesis del RNA, lo que impide su multiplicación de la bacteria. Y su espectro de acción es inhibiendo la arabinosil transferasa 3. Su administración es por vía oral y es bacteriostático, pero igual como comentó con el fármaco anterior la profesora, si se da en mayores concentraciones puede llegar a ser bactericida. Su farmacocinética es que se absorbe entre el 70 y el 80% y alcanza las concentraciones séricas máximas después de 2 o a 4 horas de su administración. Y este fármaco se distribuye en todo el organismo. Su semivida de eliminación es de 3.5 horas y se metaboliza parcialmente en el hígado y es eliminado principalmente por la orina y una menor cantidad en las heces. El etambutol solo es efectivo frente a microorganismos cuando está en la fase de la división activa. Y este fármaco también es capaz de atravesar las barreras hematoencefálicas y placentarias. Entonces puede causar neurotis óptica, que es cuando se produce una hinchazón o una inflamación en el nervio óptico, y la hiperuricemia es cuando hay un exceso de ácido úrico en la sangre porque el ácido úrico pasa a través del hígado y entra al torrente sanguíneo. Y bueno, también crea resistencia debido a una mutación en el gen EMBB. La rifampicina, esta inhibe la síntesis de proteínas y inhibe la ARN polimerasa dependiente de ADN de las cepas bacterianas sensibles, en este caso de las micobacterias. Inhibe la síntesis de las proteínas y produce resistencia cruzada con otras rifamicinas, como la rifabutina y la rifapentina. Su administración también es por vía oral y es un bactericida. Se absorbe rápidamente y sus concentraciones máximas séricas son a las 2 horas de su administración. Se difunde rápidamente en los fluidos y tejidos corporales, incluyendo el tejido óseo, y es metabolizado en el hígado.
se elimina por vía biliar y vía renal. En este caso, este fármaco puede causar hepatitis, reacciones anafilácticas y mucocutáneas, trombocitopenia, psicosis, insuficiencia renal, suprarrenal, síndrome de Steven-Johnson, que es, bueno, por lo que entendí, este síndrome lo que hace es como que primero produce un salpullido en la piel y luego ese se disemina y se forman ampollas. Y bueno, esa piel se infecta y es piel muerta y después se desprende. Y causa necrólisis tóxica epidérmica, síndrome de Dres, que también son erupciones en la piel, sobreinfecciones fúngicas y bacterianas, y tiene resistencia por mutaciones en una región del gen RPOB que codifica la subunidad beta en la ARN polimerasa. Otro de los fármacos utilizados es la streptomicina. La anterior, por favor. Ok, muy bien. Hasta este momento, el etambutol, la isoniazida y la rifampicina, como pudieron ustedes leer y como les dijo su compañera, son hepatotóxicas. Eso quiere decir que también, aparte del sinergismo que va a haber para disminuir la inducción de resistencia, pueden tener efecto, pueden potenciar la hepatotoxicidad. ¿Ok? Bien, entonces veamos. Andrea, ¿qué es la streptomicina? Habíamos dicho que era... No le dije búsquelo. Dígame. El medicamento que estaba especializado para la tuberculosis. Pero es ¿qué mecanismo de acción tiene? El de inhibidores de la síntesis proteica. ¿En qué subunidad? En la... No lo lea. 50S, creo. No, pues no. Creyó mal porque ya no alcanzó a leer. Entonces, Salomé. 30S. Salomé, si no es 50, ¿cuál va a ser? Sí, la 30. Pues sí. Sí, okay. 30S. Eliminación. ¿A qué grupo pertenece, Salomé, la streptomicina? A los aminoglucósidos. ¿A eliminación? ¿Vía de eliminación? Sería renal. ¿Renal por? Secreción tubular renal activa. No. Alejandro, ¿por? Igual iba a decir secreción renal. No. ¿Anaí? Si no es secreción renal y su eliminación es renal, entonces ¿cómo se eliminan? Filtración glomerular. Por filtración glomerular. ¿De acuerdo? O sea, por favor, estén despiertos para que puedan razonar. Si no es positivo, es negativo. O sea, si no es la 50, es la 30. Si es por vía renal y no es secreción, pues la única opción que tenemos es filtración glomerular. Fue José, ¿verdad? ¿Quién dijo filtración? José. Sí, fui yo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, Alejandra. Toxicidad de los aminoglucósidos. Son nefrotóxicos y algunos son ototóxicos. No todos. Todos son nefrotóxicos y ototóxicos. ¿Cuál es el tercero? A ver, Alejandra, sí. ¿Cuál es el principal mecanismo de toxicidad de los aminoglucósidos? Y que además es irreversible. No, eso sí no lo recuerdo. Pero usted me dijo, bueno, sí, también ototóxicos.
así como que, no sé, como que siguiendo, no sé. A ver, Fátima, ¿a quién le toca la siguiente? A Pamela. Pamela, rapidísimo. Lo que no supieron sus compañeros, por favor, Pamela. Ya la presento, nada más Ya esa sé. parte. No, pásele a estreptomicina y nada más diga lo que no comentaron ellos. Porque esto ya lo vimos. Lo hemos amenazado todo el tiempo cuando vimos barrera placentaria y todo, de que lo íbamos a ver ahora en tuberculosis. ¿Qué es lo que nos dijeron? Aquí yo creo que les faltó nefrotoxicidad, porque la estreptomicina sí es nefrotóxico. Pero ¿cuál de los dos, Pamela, es irreversible? ¿La nefro o la oto? La... Lo hemos visto varias veces, Pamela. Recuerden que parten de 10, de calificación. ¿Sería la nefro? No. Ya no tiene caso que siga preguntando porque si no fue nefro, fue la oto. ¿Por qué dije que la oto era irreversible? ¿Y qué fue lo que dije que tenían que estar haciendo constantemente? En clases anteriores. ¿Nadie? ¿Saben que esto los lleva directamente a examen? Porque ni los que están dando el tema lo recuerdan o lo saben. Entonces, si no es Pamela, es Fátima, ¿no? Fátima. Sí, ¿Por qué digo que la autotoxicidad es irreversible? ¿Cómo lo demostré? ¿Cómo se los dije que se podía observar este efecto? Irreversible. Que aunque se suspende el tratamiento, el daño que se hizo ya no se revierte. ¿Cómo lo sabemos? Se están jugando el examen, ¿eh? Porque se daba bueno, se tenían que estar haciendo... Dejamos de compartir pantalla porque no sé quién me está hablando. Ah, Fátima. Sí, Fátima, ¿ya lo encontró? No. Entonces, Tamara, ¿usted quiere decir algo? Deberían de saberlo, Tamara. Porque esto sería parte de la calificación del primer parcial. Tendría que disminuirle a todos. Entonces, ¿por qué es irreversible? ¿Cómo lo demostramos? ¿Qué es ototoxicidad? Es el daño que se tiene en el oído, profesora. ¿Y por qué digo que es irreversible? ¿Qué pasaba con los pacientes o con los niños en la última etapa del embarazo? Pues nacían sordos. Exacto. Y con los adultos, yo les dije, se tiene que hacer rutinariamente exámenes de audición porque el daño que se haga, aunque suspendan el tratamiento, es un daño irreversible. ¿Sí? ¿Y a qué se refieren con neurotoxicidad, Pamela? Ya comparta pantalla. Por esta vez lo salvó Ángel. Pamela, ¿estaba compartiendo pantalla? Sí, es que está fallando un poquito la computadora, entonces se trabó para abrir la presentación. ¿Usted es la que lo está presentando? Sí, yo estaba presentando la pantalla, pero es que se trabó ahorita que le dejé de compartir. Bueno, podemos continuar a capela mientras se deja. Entonces ya recordó por qué ese es irreversible. ¿Qué pasa con la neurotoxicidad? ¿A qué se refieren? Es que provoca efectos adversos sobre el sistema nervioso central. ¿Será? No, ese sí puede ser poco frecuente, pero no es
en el sistema nervioso central, sino puede provocar parálisis de los músculos del centro respiratorio. Y ese es el que generalmente no se observa rutinariamente, ¿de acuerdo? ¿Qué más? De todo lo que nos dieron, y creo que ya nos podemos ir. A ver, aquí me llama la atención, porque dicen que por vía intramuscular es bacterios. Todos para ustedes son bacteriostáticos, y si se aumenta la dosis son bactericidas. ¿Es cierto, Jesús González? No, profa, son bactericidas los aminoglucósidos. ¿Contra qué gérmenes los vimos nosotros? Contra especialmente gram positivos. No, Jesús. No, gram negativos. Estaba con tanta decisión. No, pues si no son positivos, son negativos. Sí, perdón. Quedamos que era contra gérmenes, principalmente gram negativos, aunque tienen efecto sobre otras especies. ¿Se absorbe por vía oral, Jesús? Disculpe, ¿cómo? Que si ¿Se absorbe por vía oral? Según yo sí. Y según yo no. Mucho cuidado, Jesús. Gana uno y pierde dos. ¿Cómo? Diego, ¿cómo sabemos cómo se debe de administrar? Bueno, habían dicho que como la molécula es muy hidrosoluble no se iba a absorber muy bien. Entonces nada más era para infecciones en el tracto gastrointestinal. O sea, efecto tópico. Ok, gracias. La siguiente, por favor, es bactericida, ¿eh? No le añaden ahí el adjetivo de bacteriostático. Adelante. Ese es el fármaco más nuevo y el más utilizado y el más efectivo, la piracinamida. ¿A quién le toca de las dos? A mí. Adelante. Bueno, la piracinamida se va a basar en que va a causar cambios de pH y esto pues va a afectar pues ahora sí que al funcionamiento de la enzima piracinamidasa. Y bueno, pues esto, pues sí, al afectarse, pues va a estar afectando a... Ay, es que esto, sí, no lo alcancé a checar muy bien, profesora, pero sí, va a estar afectando a las... a la membrana de nuestras bacterias. Entonces, de nuestras no. Bueno, no de nuestras bacterias, de las bacterias que pues en este caso estamos trabajando, que son las micobacterias. Y bueno, estaría afectando a la membrana mediante los cambios de pH. Y bueno, para que nosotros podamos hacer uso de este fármaco, necesitamos administrarlo por una vía oral. Y esto, la ventaja que nos tiene es que va a generar una absorción rápida y vamos a alcanzar unas concentraciones plasmáticas dentro de las primeras 2 horas. Y bueno, también no hable de en posesivo, es en tercera persona. O sea, no nuestros, no, ¿sí? Adelante. Ok, y bueno, se van a alcanzar concentraciones plasmáticas máximas del metabolito entre las 4 y 8 horas después de la administración. Esto pues va a ser solamente del metabolito pues principal. La semivida plasmática de este fármaco va a ser de entre 9 y 10 horas, pero lo podemos aumentar hasta unas 26 horas en caso de que la persona que esté siendo administrada sufra de insuficiencia renal. ¿Cuál es el metabolito principal? Si no pueden hablar del metabolito principal si todavía no han dicho cuáles son. ¿Cuáles? A ver, pasen lo que sigue.
Adelante. Rápido. Bueno, los fármacos de segunda No elección. quiero que me los den. No quiero que me los den. Quiero ver las diapositivas. ¿La que sigue? Ok, la que sigue. ¿La que sigue? Ok, les faltó canamicina, amicacina, que también son de segunda elección. Esta obviamente es pariente de la rifampicina, por lo que nada más tendrían que dar sus diferencias. Regresémonos, porque las que faltan de segunda que ya vimos, las vamos a ver a capela la siguiente clase. ¿Ok? La anterior. Me estudian bien la piricinamida, que es de las más importantes. Lo vamos a dejar hasta aquí, equipo. Y tienen 10 minutos para acabar. Yo tengo 10 minutos para preguntar a todas las que ya vimos, ¿de acuerdo? Y ustedes solamente van a mencionar las que no hemos visto. ¿Queda claro, Pamela y Fátima? Sí, profesora. Ahora Sí, bien. profesora. Entonces, dejamos de compartir pantalla. Ya no va a pasar nada si se pierde. Y les pido a Ulises, a Estefanía y a Tamara que se queden conmigo unos minutos nada más. Y bueno, Salomé habíamos acordado, ¿no? Ok, adelante. Eso quiere decir que tienen 11 minutos para desentumirse y cambiar, si es que todavía tienen clases, cambiar de Zoom. Que les vaya bien, estudien, porque se van a ir al tercer parcial y no se los recomiendo, ¿de acuerdo? Bueno, bye. Nos vemos, por favor, buen día. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Buen día, Gracias a profesor. los Profesor. ponentes. Maestra. Aplausos. Hasta luego.